Iniciar la otra grabación que tiene que ver con la exposición final del laboratorio, ¿ok? ¿Hay algún grupo que quiera iniciar? ¿Hay algún grupo que quiera iniciar con la exposición? Entonces vamos a hacer un sorteo ahorita. Pues tenemos hasta grupo H, ¿no? 8 grupos. Ya. Entonces vamos a sortear el orden de los grupos de exposición y eso lo vamos a mantener, ¿ok? Listo. Sí, si salió atrasado, no hay ningún problema. Después yo lo actualizo, ¿ok? En el caso de los test de laboratorio, no hay ningún problema. Listo. Comenzamos con el grupo C. El grupo C, por favor, puede enviar su link por el chat. Sí, profesora, buenos días. Un momento, por favor. Ok. Sí, Xiomara, dime. No sabría exactamente la pregunta porque es un banco de preguntas, pero escriben por correo, que ahí queda mejor, creo. ¿Ok? Un poco para saber cuál es la duda exacta. ¿De acuerdo? No sé exactamente cuál es la pregunta. Vamos a ver aquí. Ya. Vamos a ver el video del grupo C. ¿Ok? Ahora sí nos concentramos en la exposición de sus compañeros. Y muchos de los ensayos, chicos, que yo les he enviado son ensayos que ustedes van a trabajar en el curso de Ingeniería Geotécnica. Entonces ya les sirve como base la información. ¿Ok? Vamos a ver entonces este ensayo. ¿Ok? Vamos a ver si estamos con el volumen cierto. Listo. Los ensayos presiométricos tienen una gran importancia dentro de la geotecnia porque determinan la resistencia, deformabilidad o permeabilidad que existe en el suelo o rocas donde se va a construir. Estos ensayos se usan desde aproximadamente los años 50, en donde el ingeniero Menard lo patentó. Por esta razón, mi grupo, conformado por Inca Fernández Joel, Lara Ñaña Juan, López Romay Araceli y quien les habla, Javier Ramírez, hemos trabajado en equipo para ampliar la información sobre el ensayo presiométrico que vamos a detallar en estos instantes. En esta ocasión voy a empezar tocando el desarrollo del tema. El ensayo presiométrico se realiza en el interior de un sondeo con diámetro convencional entre 46 a 80 milímetros, bajo una presión radial, llegando o no hasta el límite de la condición que tiene el terreno para su rotura.
El PMT se puede usar en todo tipo de terreno, tales como arcillas, arenas, graves y rocas. Luego de realizar el ensayo al terreno, se obtiene una curva presión-deformación. A partir de esta curva se puede calcular la presión de fluencia o presión en la que el material deja de comportarse elásticamente. Este ensayo tiene un éxito debido principalmente a la simplicidad, que el material es ensayado de manera natural, el costo no es tan elevado y la ejecución es rápida, al igual que la obtención de los resultados. Al momento de realizar este ensayo, es necesario contar con un personal altamente calificado y especializado, debido a que los materiales que se usan son delicados. La norma bajo la cual se desarrolla el ensayo presiométrico de Menard es la STM D4719-2020. Esta norma habla sobre el procedimiento que se debe seguir y menciona que este método proporciona una respuesta radial de esfuerzo de formación del suelo in situ. También menciona esta norma que las correlaciones de los resultados del ensayo con la resistencia y rigidez son generalmente empíricas y la desviación de la metodología de este ensayo podría generar efectos indeseables también. Luego continuamos con procedimientos. Procedimientos. Los procedimientos seguidos en el desarrollo de este ensayo, según la normativa STM, consiste en colocar la sonda cilíndrica en la cavidad de prueba y expandirla en la dirección radial, mientras se van midiendo los cambios de volumen y también la presión de la sonda. La sonda es inflada por unos incrementos de presión constante o también por incrementos de volumen constante, hasta que el rendimiento del suelo se vuelve desproporcionalmente grande. Y de esta lectura también podemos obtener la presión límite para el suelo, con la cual se calcula posteriormente el módulo presiométrico, con el cual se puede hallar también los diferentes parámetros. Continuamos con la aplicación. En realidad, su campo de aplicación específico son los suelos granulares, la arena y las gravas medias. En las últimas normativas geotécnicas se ha recomendado utilizarlo en ciertos casos como los proyectos, como los proyectos y la ejecución de micropilotes en obras de carretera, también como recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias, también en cimentaciones de obras de carretera y para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de carretera, entre otros. Mi nombre es Juan Sebastián Larañaña. La obtención de parámetros de resistencia, deformabilidad de suelo y correlación. Los análisis realizados en los ensayos presiométricos de preperforación para la obtención de parámetros de ingeniería son conducidos asumiéndose que los disturbios generados en las paredes de la preperforación provenientes de la excavación y la insección de la sonda son mínimos y no afectan las propiedades del suelo. Parámetros de deformabilidad. Los parámetros de deformabilidad obtenidos a partir de ensayos presiométricos parten de la hipótesis de que la linealidad del techo pseudoelástico de la curva presiométrica se relaciona con el comportamiento lineal elástico de los suelos. Parámetro de resistencia al cizallamiento del suelo. 1. Concepto de presión límite. La presión límite es obtenida cuando la variación volumétrica durante el ensayo alcanza un valor igual al volumen inicial de la cavidad. 2. Presión de fluencia o de creep. La presión de creep o de fluencia es la presión que corresponde a la frontera entre las fases de reacción pseudoelástica del suelo y la fase de grandes deformaciones del suelo en el camino de las tensiones del ensayo
presiométrico. 3. Curva de Crib de fluencia. La finalidad de la curva de Crib es evitar ambigüedades en la definición del límite de trecho lineal de la curva presiométrica, auxiliándonos de la determinación de la presión de Crib y en el cálculo aproximado de la presión horizontal inicial. Y por último, la correlación. ¿Existe alguna información referida a la correlación entre el parámetro obtenido por el ensayo dilatométrico de Marchetti y el ensayo presiométrico? Esa correlación obtenida por el ensayo presiométrico y dilatométrico es de gran valor práctico para proyectistas de cimentaciones superficiales y profundos. Bueno, mi nombre es Gary Joel Inca Fernández y yo les voy a hablar seguidamente de las fuentes de error que pueden encontrarse en los ensayos, ¿no? En el ensayo presimétrico. Bueno, la desventaja del ensayo es que se requiere un personal altamente calificado y especializado, ¿no? Con una experiencia en este tipo de pruebas que, al contrario que con otros ensayos de campo, bueno, este ensayo es algo lento y por lo tanto también es un poco caro, ¿no? Y bueno, y tiene un rendimiento de 6 a 8 ensayos diarios, ¿no? Y además es delicado, ya que los aparatos se pueden dañarse con facilidad. Entonces, este ensayo brinda algunos parámetros geotécnicos, ¿no? Como por ejemplo la densidad del suelo, la presión de los poros, la permeabilidad. Y bueno, por esta razón también es que se debe completar el ensayo de laboratorio con otros, ¿no? Con otros ensayos in situ. Y bueno, la calidad de estos parámetros deducibles depende de la correcta ejecución de las cavidades, ¿no? Donde se van a ingresar la sonda en la ejecución del ensayo presiométrico. En síntesis, por estas razones, se recomienda hacer un estudio preliminar, ¿no? Del tipo de terreno a ensayar para poder aplicar el ensayo más conveniente, ¿no? Para el terreno. Entonces, en el Perú no es tan viable realizar este ensayo, ¿no? Porque se debe traer los equipos de otros países y también se debe tener el personal especializado, ¿no? Porque es muy laborioso este, este ensayo para que se ejecute, ¿no? Y nada más. Gracias. Mi nombre es Juan Sebastián Larañaña. Conclusión. Para obtener resultados satisfactorios en los ensayos presiométricos, este debe seguir una disciplina adecuada, que empieza con el adecuado método de excavación del pre-hoyo. El ensayo presiométrico de Menard mostró bastante eficiencia para la determinación de las características de deformación y resistencia de los suelos, ya que posibilitó de forma rápida y bastante precisa tales características. La elección entre uno u otro ensayo está en dependencia del tipo de suelo, de los parámetros que se deseen determinar y de las condiciones económicas del país. En el presente trabajo se ha mostrado cómo pueden obtenerse de manera relativamente sencilla los parámetros de un modelo elástico no lineal a partir del análisis de la respuesta del ensayo presiométrico. Se comprueba que aplicando los parámetros geotécnicos obtenidos del presiómetro de Menard se puede determinar el aporte en punta y fricción de una cimentación profunda. Recomendaciones. Con la intención de complementar los análisis desarrollados en el presente trabajo, algunas sugerencias fueron hechas, como la realización de una prueba de carga instrumentada conjuntamente con la realización de un ensayo presiométrico, de tal modo avalar correctamente el comportamiento de cimentaciones profundas y superficiales. También la realización de ensayos de calibración de los ensayos de campo en suelos típicos de la región.
Por último, la realización de un análisis más detallado de las correlaciones entre ensayos de campo para el suelo ensayado. Y por último, recomendamos valorar la adquisición de una nueva unidad de presiómetro MENAR, dado que como es una prueba de corto plazo, ofrece resultados bastante rápidos para el diseño geotécnico y es bastante aplicable en general a los suelos tropicales. En su mayoría, eh, los que predominan en el país. Además, existen presiómetros autoperforantes, con los cuales se ahorraría la tediosa complicación de buscar y escoger el método de perforación adecuado. Bueno, estas son algunas de las fuentes en las que hemos investigado para poder realizar el trabajo. Muchas gracias, profesora. El grupo C. Muy bien, rápidamente con las preguntas. ¿Existe norma técnica peruana para la ejecución de este ensayo? Cualquiera del grupo puede responder. No existe, profesor. Sí, profesora, yo abarqué el tema de las normas. En realidad solo encontré la norma que es la ASTM, ¿no? Que la menciono, que es la 4719. Así es, perfecto. Sí, realmente no tenemos ese ensayo. Se realiza de forma complementaria, como mencionaron muy bien, en el análisis principalmente de cimentaciones profundas, ¿no? Y como también mencionaron ahí, es un ensayo bastante delicado, no es tan barato, ¿no? En verdad, no todas las empresas tienen un presiómetro, ¿no? Eh, una empresa en particular adquirió el presiómetro, ¿no? Para unas obras específicas. No sé si aún realizan los ensayos, pero sí es bastante costoso y además, porque como mencionaron, tiene la dificultad de requerir personal que realice el, el adecuado procedimiento, ¿no? Ok, en sí, ¿cuál es lo más importante dentro del equipo? ¿Cuál es la Bueno, unidad más los importante? instrumentos. Ajá. O sea, eh, ustedes han presentado aquí, a ver, espérate, voy a poner la foto. Está por aquí. Aquí. Esta es toda la unidad, ¿no es cierto? Toda la unidad. ¿Cuál es sí, correcto. lo más importante? Bueno, opino yo que la sonda, ¿no? Que se va a introducir en el terreno para poder realizar los cálculos con el tablero. Exacto, ¿no? Porque esa sonda es la que acaba ingresando y generando presión, ¿no? Aquí al interior del suelo, ¿no? Y esta unidad de control, en verdad, esta es un modelo, porque hay otras que son eh, más pequeñas, ¿no? Pero todas las gráficas de esfuerzo de formación, de presión de formación, acaban siendo impresas, ¿no? Al momento de la ejecución del ensayo. Por eso es un ensayo rápido. El problema de la no utilización de ese ensayo es que las correlaciones desde el punto de vista teórico, ¿no? No hay mucha bibliografía al respecto, ¿no? A diferencia del ensayo SPT, por ejemplo, que es un ensayo bastante sencillo y mundialmente usado, ¿no? Que hay fórmulas que correlacionan los valores del SPT a todo, ¿no? Para cimentaciones profundas, para cimentaciones superficiales, etcétera. En el caso del PMT, no hay una base teórica, ¿sí? Que nos permita correlacionar los resultados de los ensayos. Entonces, generalmente se hacen
de forma complementaria, ¿no? Junto con otros ensayos para la obtención de parámetros. ¿Ok? Muy bien, chicos, muy buena su investigación. Espero que les sirva. Sí, dime, Jocelyn. Sí, profesora. Quería agregarle de que igual en la investigación yo pude encontrar una teorización, justo de lo que Ujú, acaba de mencionar, que era una fórmula que le llaman la teoría de la expansión de cavidades. ujú. Pero Sí, no sé qué tanto con exactitud, ¿no? De repente, como dices, si es necesario agruparlo o realizar también otros ensayos en conjunto. sí. Como no hay una norma en nuestro ámbito local, no hay una norma que rija este ensayo, ¿no? Nosotros no utilizamos los resultados directos del ensayo del presiómetro, ¿no? Em, Presiómetro, presurómetro, ¿no? Porque lo que se inyecta al final es presión, ¿no? Es a través de un gas. Entonces, como no tenemos una norma específica, ¿sí? No lo utilizamos para obtención directa, pero sí de manera complementar junto con otros ensayos, ¿ok? Ya más detalles ustedes verán en el siguiente curso. Pero espero que les sirva en todo caso esta información, tanto a ustedes, los que han investigado, como para sus demás compañeros. ¿Ok? Buen trabajo, chicos. Gracias. Ok, profesora, gracias. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Muy bien. El siguiente grupo es el grupo E. Puede colocar su link en el chat, por favor. El grupo E, que son... A ver quiénes son. Los tenía aquí. Ay, se me fue el archivo. Grupo E. Xiomara, Melanie, Mario y Henry. Ok. Muy bien, vamos a escuchar a sus compañeros del grupo 3E. Compañero, quien les habla es Xiomara Lizardo. Y el día de hoy, junto con los demás integrantes de mi equipo, les vamos a presentar el ensayo CPT y su aplicación en la obtención de parámetros del suelo. Mis compañeros irán presentando a lo largo de la exposición. En primer lugar, les voy a presentar el índice, el cual está definido en 10 partes. En definición normativa, materiales y equipos, procedimientos, resultados obtenidos, aplicación de los resultados en obras de ingeniería, las fuentes de error, recomendación, conclusiones y bibliografía, todo respectivamente del ensayo SPT. ¿Pero qué es el ensayo SPT? SPT proviene de las siglas Standard Penetration Test
que en español significa ensayo de penetración estándar. Este ensayo generalmente es utilizado en el ámbito de la geotecnia. Asimismo, ¿cuál es la utilidad o para qué me sirve este ensayo? Este ensayo consiste en contabilizar el número de golpes necesarios que se necesitará para poder encajar un tomamuestras tubular en el terreno. Asimismo, su objetivo principal es medir su resistencia del suelo o la tierra, que previamente debe ser estudiada para poder llevarla a cabo a través del ensayo. La normativa. Nuestro ensayo se rige bajo dos normas, que es la NTP 339.133, que es la norma técnica peruana, y internacionalmente con el ASTM de 1586, de ASTM International. ¿Qué nos describen estas dos normas? Las dos nos indican el procedimiento que debemos realizar para poder llevar a cabo el ensayo a través de la muestra del suelo de la tierra. La NTP, esta norma fue revisada y aprobada en el 2014, mientras que la ASTM de 1586 nos indica un dato más importante, que es que se van a involucrar operaciones materiales y equipos riesgosos. ¿Por qué? Debido a que justo de ello les voy a hablar, los materiales y los equipos. Generalmente se puede escoger cualquier tipo de equipo de perforación porque existen varios, pero ahora les he buscado una imagen más sencilla para poder explicarles. Y es peligroso el equipo de perforación por su mismo nombre. Entonces, primero el equipo por arriba tiene la polea, luego tiene la soga o el cable, que es lo que sostiene para el tubo bipartido. Tiene la barra de perforación, el malacate, que es lo que está sosteniendo. Luego el martillo, que va en la parte superior de la barra guía, y el cabezote. El tubo bipartido es sumamente importante porque, bueno, no lo mencioné al comienzo, pero todos estos equipos y materiales se rigen bajo la norma ASTM de 1586-18. ¿Por qué es importante el tubo bipartido? Porque en él se van a colocar las varillas de muestreo, que es lo que estaba explicando al comienzo, en qué consistía el ensayo. Entonces, estas son las varillas de muestreo y que van a ir dentro del tubo bipartido. Como su mismo nombre lo dice, tiene la geometría de un tubo. Y sí o sí tienen que tener las siguientes dimensiones que se muestran en la pantalla. A continuación les dejo con mi compañera que les va a explicar el procedimiento para el desarrollo del ensayo. Gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Melanie López Castilla y yo seguiré con la exposición hablando sobre el procedimiento para desarrollar este ensayo. Primero que nada, se debe empezar limpiando la zona donde se va a realizar el ensayo y se excava a la profundidad deseada o donde va a ser el desplante. Como segundo paso, se debe tomar el muestreador y se marca a partir de la parte inferior. Se divide entre 3 partes de 6 pulgadas cada uno, lo que serían 15 centímetros más o menos. Es decir, de 0 a 15 centímetros se marca, luego de 15 a 30 y de 30 a 45. Para efectuar la prueba, debemos utilizar el muestreador y enroscarlo a las barras. Se baja hasta la profundidad deseada y se empieza a hacer la prueba. Previamente debemos saber que el fondo del pozo debe haberse limpiado cuidadosamente para garantizar que el material no esté alterado. Como cuarto paso, se debe dejar caer el martillo sobre el cabezote de la barra y se contabiliza el número de golpes aplicados. Para este ensayo no se tiene en cuenta los primeros golpes dados hasta los 15 centímetros, ya que son iniciales solo de penetración del terreno. Como quinto paso se deben sumar los golpes aplicados para que penetre el tubo en el segundo y tercer segmento, obteniéndose así el valor de NSPT. Se lleva a la superficie del muestrador y se abre. Debe registrarse la longitud de la muestra, el peso y describir las características en cuanto al color o uniformidad. También podemos utilizar en este tipo la clasificación de los suelos que hemos aprendido ya anteriormente. Para los resultados obtenidos en los ensayos, vamos a utilizar primero unos datos encontrados de un ensayo anterior, donde tendremos las diferentes profundidades de los diversos números de golpes y los pondremos en una tabla, como se muestra en la pantalla. Tenemos las diversas profundidades y el número de golpes para los de 0 a 15 centímetros, de 15 a 30 y de 30 a 45. En algunos casos, teniendo en cuenta que nuestro muestrador es de 60 centímetros,
También hacen los números de golpes de 45 a 60 centímetros para que termine de llenarse el muestreador. Sin embargo, no se utilizan, al igual que los de 0 a 15 centímetros, ya que los 45 a 60 pueden ser una sobrecompactación por el ensayo que estamos haciendo. Bueno, para hacer el ensayo utilizamos un cuadro que podemos hacerlo en Excel o en Word mismo, con esta planilla de cálculo, la cual, como pueden ver, tiene el ensayo de penetración como título, el nombre del proyecto abajo, el operador, la fecha, la locación y el informe y la muestra que se va a realizar. Todos los datos que debemos tener del proyecto. Sabemos que no solo se va a hacer una perforación, se van a hacer varias perforaciones para este suelo. Así que se tienen que tener en orden ese número de perforaciones que tendremos. Para el nivel freático, debemos saber que este es la profundidad a la cual se va a tener contacto con el agua. Sin embargo, para que nuestro ensayo sea un poco más fácil, hemos supuesto que sea 0. Así que no se va a contabilizar. Luego, aquí en la profundidad, utilizamos todo lo que tiene la tabla anteriormente dada y los números de golpes. El NSPT va a ser la suma de los golpes de 15 a 30 centímetros y de 30 a 45 centímetros, como dice la fórmula un poco más arriba. Y para el N corregido, debemos saber que el número de golpes corregidos tiene diversos factores que pueden hacer que nuestra muestra tenga fallas. Algunos de ellos son un tipo de equipo usado, la configuración del martillo, el control de la altura, ya sea manual, porque como sabemos, este tipo de ensayos pueden ser, tener una fuerza de la persona que está haciendo los martillazos o incluso de la fuerza de un operador. Así que vamos a utilizar esta corrección acá al costado que pueden ver a la parte derecha, donde dice que el número de golpes corregidos va a ser igual al número de golpes SPT que acabamos de hallar por el factor de corrección de las cargas por N1, N2, N3 y N4, los cuales son el factor de corrección por energía del martillo, por longitud de la varilla, por la resistencia interna de la toma de muestra y por el diámetro de las perforaciones. Para nuestro trabajo, nosotros hemos utilizado que N1, N2, N3, N4 y Cn tendrán el valor de 1, por lo cual, multiplicando NSPT por 1, que es el factor de corrección, serían los mismos datos que tenemos, 22, 20, 23 y 29. Para hacer nuestra gráfica, utilizamos en el eje X el número de golpes corregidos y en el eje Y las profundidades, como se muestra acá abajo en el ensayo. Este ensayo nos ha dado como resultado una serie de correlaciones que definen varios parámetros geotécnicos. Por ejemplo, aquí tenemos la correlación con la compacidad para suelos granulares, la cual es la tabla de acá, que podemos ver con el NSPT, si va de 0 a 4 golpes, de 4 a 10, de 10 a 30 o de 30 a 5. Lo mismo tenemos con la densidad relativa, teniendo en cuenta la influencia de la profundidad, y con el ángulo de rozamiento en suelos granulares, aplicable a partir de 2 metros de profundidad. Eso es todo. Le doy paso a mi siguiente compañero. Trial version. Buenos días. En esta oportunidad yo les daré a conocer sobre la aplicación de los resultados obtenidos en obras de ingeniería. Trial version. Siguiendo con la exposición de mi compañero. Les daré a conocer primero sobre la historia. Trial version. Cómo este ensayo ha prevalecido en el tiempo y sobre la importancia de sus resultados en ingeniería. Trial version. Vemos que este tipo de ensayo es muy fácil de determinarlo y a bajo costo y está disponible en todo el mundo. Su primera publicación que estandarizó algunas de las características de la prueba SPT fue presentada por el ACTM-10 en el año 1958 en forma de trial version. Y en el año 1967 como base para la aplicación. Trial version. Se hicieron varias revisiones siendo la vigente del año 2018 del 1 de diciembre y que en el Perú trial version I050 de suelos y cimentaciones refiere a este tipo de prueba trial version utilizando la norma NTP 339.133 donde fue revisada y aprobada trial en el año 2014 sin cambios desde la primera edición en el año 1999. Trial version. Es importante mantener la prueba de penetración estándar dentro de las pautas estándar y mantener el valor N del trial version original recibido.
El valor n, también llamado como la resistencia a la penetración, Trial puede version. determinar la resistencia a la compresión, el módulo a la elasticidad, el coeficiente de Trial balasto, version. el coeficiente de variación volumétrica y la capacidad portante del suelo. Trial version. De esta manera, ya que el desarrollo de este ensayo se puede realizar en el Trial lugar, version. o sea, no se puede, o se hace en la misma hora, y por eso se llama ensayo, Trial version. y que es pertinente decir de que la expresión de Terzaghi, donde Trial pone version. que sería muy extraño que este brutal tratamiento del subsuelo no tuviera influencia en la estructura del Trial mismo. version. Eso quiere decir que la muestra de este ensayo es alterada y que solo se puede utilizar para la caracterización del suelo. Trial version. Asimismo, los resultados obtenidos del método de prueba de penetración Trial estándar version. detalla de la relación con parámetros del suelo como la densidad, la compacidad, el módulo de Young, el Trial número de version. fricción interna, y como base para el desarrollo de ecuaciones semiempíricas en cálculo de asentamientos, Trial version. estabilidades de taludes, diseño de pilotes, evaluaciones de potencial de liquefacción, Trial y por version. último tenemos el mejoramiento de los suelos. Y como Trial segundo version. punto, le daré a conocer sobre las fuentes de error que se pueden encontrarse en el ensayo SPT Trial también, version. llamado Standards Penetration Tests, en las siglas de inglés. Trial version. Son varios factores, pero yo les daré a conocer algunas que me parecen Trial importantes. version. Uno es la deficiente limpieza de la perforación. Dos, tenemos no Trial iniciar el version. ensayo de suelo inalterado, ya que sabemos que este ensayo utiliza muestras alteradas. Trial version. 3, tenemos el diámetro y condiciones de la soga. En el Perú se utiliza el acabuy Trial version. con unas dimensiones de 1 a 3/4 de pulgada. Trial 4, version. tenemos las interferencias de gravas, ya que sabemos que una de las desventajas de este ensayo es que Trial tiene version. limitaciones a gravas. 5, tenemos el exceso de Trial penetración. version. 6, tenemos la inadecuada supervisión. 7, tenemos Trial version. usar un penómetro fabricado con material de baja resistencia. Eso sería muy perjudicial para Trial nuestro version. ensayo y que no daría unos valores exactos en el valor. Trial version. Y por último tenemos no mantener la verticalidad de la perforación. Es muy importante eso, ya que Trial version. el ensayo tiene dichas ciertas medidas que se diferencian de los demás Trial ensayos. version. Con eso estaría terminando mi exposición y que nuestro compañero Villacorta estaría Trial terminando version. y finalizando la exposición. Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Henry Villacorta y en esta oportunidad abordaré recomendaciones y conclusiones del ensayo de penetración estándar. En recomendaciones, pues se recomienda realizar un checklist de verificación preventiva de los equipos. Al inicio del ensayo se realiza una impecable limpieza de la superficie del área del suelo donde se realizará el ensayo, ya que partículas o elementos ajenos a estos pueden alterar los resultados. Asimismo, se revisar que la base superior del trípode esté horizontal y no se incline durante el montaje, puesto que luego será imposible arreglarlo y se tendrá que empezar de nuevo. Por último, al extraer la muestra de suelo, esta debe ser guardada inmediatamente luego de ser extraída y no ser alterada, ya que posteriormente se llevará al laboratorio para realizar otro tipo de ensayos como la clasificación de suelos. En conclusión, este es el método más ampliamente utilizado para obtener datos con respecto a la capacidad portante y la capacidad admisible, con ayuda de los números de golpes, los cuales suelen ser diferentes, puesto que se debe al asentamiento de muchos años o compacidad. Asimismo, podemos obtener el dimensionamiento de los cimientos de una estructura y también otros ensayos que nos permitan cuantificar las propiedades índice y resistencia del suelo. Por último, en el ensayo, las causas de error suelen ser el mal manejo de las herramientas y el equipo al realizar el sondeo. Ok, muy bien, chicos. Este ensayo, sí, es bastante utilizado, ok, porque es un ensayo, como lo han mencionado ahí, simple, barato, ¿no? Mundialmente conocido,
y mundialmente aplicado también, y hay muchas fórmulas, ¿no? Muchas metodologías de dimensionamiento de cimentaciones profundas y superficiales que basan sus resultados, perdón, basan los cálculos y las fórmulas en los resultados de los ensayos SPT. ¿Ok? Muy bien. Xiomara, ¿por qué no se consideran los 15 primeros centímetros al momento de la ejecución del ensayo? Debido a que la medida no es 100% confirmada, por eso no se considera. Es inestable. Por eso es a partir de la Pero, segunda medida. ok. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Alguien del grupo? Profesora, ¿se me escucha? Sí, dime. Sí, Melanie. Lo que pasa es que cuando, más que nada, los 15 centímetros no se toman, ya que por la misma penetración que se hace en el ensayo, hace que pueda haber fallas en los muros mismos del suelo En que las se va a paredes. estudiar. Ujú. Ah, en las paredes del suelo. Ok, muy bien. Mario, ¿por qué se corrige el valor final del SPT, del N, del número de golpes? Porque hay muchos factores que pueden ocasionar un mal, un mal, un mal resultado mismo, porque digamos la fuerza de la energía del mazo puede variar, mm, el tipo de suelo también, porque está limitado a suelo gravoso, ¿no? Es una mala supervisión y todo eso. O sea, sí, el SPT fue propuesto para suelos granulares, la verdad, ¿no? Pero ya ha sido, digamos, se utiliza también en algunas arenas limosas, etc. O sea, su uso ha sido, digamos, generalizado, ¿ok? Y nosotros le corregimos varias de esas cosas porque justamente como su compañera mencionó, nosotros debemos, y dentro de las fuentes de error también lo mencionaron, ¿no? Tenemos que mantener la verticalidad, de que el mazo golpee adecuadamente. Sí, dime, Melanie. Sí, profesora, también por el tipo de el equipo mismo usado o la configuración de cómo se utiliza el martillo y las Ajá, sobrecargas, incluido también el nivel freático también. claro, Todo puede exacto. hacer que varíe más que nada los resultados del ensayo. Sí. O sea, como el ensayo en verdad es altamente usado y tiene una serie de correcciones que hacemos, ¿no? Por longitud de barra, por el tipo de martillo, si es estándar o no es estándar, ¿no? Entonces, mismo así, ¿ok? Continúa siendo usado, altamente usado hasta ahora, ¿ok? Muy bien, gracias chicos. Vamos a pasar al siguiente grupo. Ay, ya se me fue donde estaba, quién seguía. El grupo G, 3G, puede mandar su link por el chat, por favor. Listo. Vamos a ponerlo aquí. A ver.
Buenos días, mi nombre es Arlines Martínez y voy a comenzar con lo que es la normativa. La normativa que se va a utilizar para nuestro ensayo es primero la ASTM-D. ¿Cuál es el ensayo que les tocó a ustedes, chicos? Anthony. Porque me parece que no se ve ahí su presentación, ¿no? Entonces son ustedes hablando. A ver, ya por ahí aparece de aquí a un rato, ya. A ver. Vamos a ver cuál es el ensayo que les tocó a ustedes. ¿Me escuchan los del grupo 3G? Consolidación unidimensional. Ok. A ver, vamos a ver. 2435. El ensayo está regido a esta norma dado que consta de un proceso de disminución del volumen de una muestra que se genera en un tiempo exacto, lo cual provoca un aumento de cargas en el suelo. Con respecto a la otra norma que se va a utilizar es la ASTM D3080. El presente ensayo se rige en esta norma dado que ésta describe la determinación de la resistencia del corte de una muestra de suelo, la cual previamente pasó por un proceso de consolidación cuando se le aplicó un esfuerzo de corte directo mientras que se busca que la muestra esté seca. Buenas noches, mi nombre es Joseph Ramírez Castro. En esta oportunidad voy a explicar sobre la consolidación unidimensional. ¿Qué es la consolidación? Lo voy a dividir en dos, consolidación y unidimensional para que me explique mejor. Consolidación, ¿qué es? Es la disminución del volumen de un suelo o un lugar en un determinado tiempo, que se va a ver afectada por algún esfuerzo o carga que se aplique a esta. Entonces, esa es la parte consolidación. Ahora, la parte unidimensional hace referencia a que solo va a tener un solo sentido, o sea, un eje. Ya bueno, en este caso vamos a juntar la consolidación unidimensional. Es el movimiento de partículas en un solo eje. O sea, precisamente, más claro que eso es el cambio de volumen en un solo eje, que va a ser en el eje vertical. Y esto va a ser producto, obviamente, a alguna carga. Entonces, el proceso de consolidación se va a hacer en distintos suelos. Generalmente se hace en los suelos arcillosos finos. Entonces, ¿qué propiedad tiene un suelo arcilloso fino? Que es baja, o sea, que tiene poca permeabilidad, o sea que va a contener más la humedad y por ende cuando se aplique una carga se va a demorar dependiendo dependiendo a esta propiedad, si el flujo de agua va a ser muy lento, o sea que el agua va a salir muy lento. Entonces, cuando nosotros le apliquemos alguna fuerza o alguna construcción, va a demorar muchos años y ahí recién vamos a ver cuánto va a ser el asentamiento o mejor dicho, la deformación de este suelo. Por el caso contrario, los suelos granulares tienden a ser más permeables, o sea, tienden a tener un flujo más rápido del agua. Entonces, cuando nosotros hagamos alguna construcción o le apliquemos alguna carga o fuerza, va a cambiar o va a tener un asentamiento instantáneamente. Entonces, la persona que sugirió una prueba para este caso, para la consolidación es
Tenzaghi en el año 1925. Y bueno, prácticamente se lleva a cabo en un aparatito que se llama consolidómetro o también llamado edómetro. ¿Y cómo funciona este aparatito? Bueno, este aparato tenemos que utilizar necesariamente una tierra labrada. De preferencia no tiene que ser alterada, o sea, tal en estado natural, o sea, vamos a labrarlo, pero no vamos a inalterarlo en el sentido del contenido de agua que tenga donde vamos a colocar en un anillo, un tipo de anillo, donde luego en la parte superior vamos a aplicar o vamos a poner unas piedras porosas en la parte superior, tanto en la parte superior e inferior del anillo. Y luego en una cazuela lo vamos a adentrar y luego se va a poner a una máquina y le va a aplicar alguna fuerza. Esta fuerza va a ser aplicada gracias a unos brazos de palanca que tiene. Y vamos a ver la deformación en resultado a qué tiempo que se va a hacer este ensayo. Cosa más detallada de esto les va a explicar mis compañeros, o sea, más detallado sobre este tema. Bueno, mi nombre es Antonio Calderón y voy a explicar los materiales a utilizar, el procedimiento y un poco de aplicaciones del trabajo. Los materiales a utilizar para el proceso de Tenzaghi será el consolidómetro, un cronómetro, un vernier, una balanza, un cilindro metálico, dos piedras porosas y un micrómetro. Para el procedimiento del ensayo por Tenzaghi, primero vamos a colocar una muestra inalterada en el cilindro metálico y luego se colocarán las dos piedras porosas en ambas caras. Luego de eso tenemos que medir los volúmenes con el vernier y también medir los pesos tanto de la cápsula con la muestra inalterada y de la muestra inalterada de por sí, debido a que se hará una compresión de esta muestra en el ensayo. Luego de colocar el recipiente con ambas piedras, saturaremos el recipiente por completo con agua a un grado de saturación del 100%. Luego usaremos el consolidómetro para aplicar una carga que va a variar con el pasar del tiempo. Se empezará con una carga estándar y se recomienda en el ensayo de que se aumente la carga un factor del 100%. También tenemos que anotar con el tiempo inicial, el tiempo final con el cronómetro y las variaciones de tiempos cuando se aumenten las cargas. Mientras el consolidómetro aumenta el valor de carga en una de las caras, se tendrán que también anotar las lecturas de las deformaciones del cilindro con un micrómetro. Esos datos los usaremos en la gráfica que podamos obtener al final, debido a que finalmente para cada escalón de carga empleada en el ensayo se realizarán las mediciones de deformación en el cilindro en los tiempos determinados. Eso quiere decir de que a cada variación de esfuerzo que se aplica con el consolidómetro, habrá una variación de deformación de la muestra inalterada en un tiempo determinado, desde un tiempo inicial a un tiempo final que se midió con el cronómetro. Con estos datos se podrán obtener la curva de consolidación, en la cual el eje vertical será los esfuerzos, la deformación inicial y deformación final de la muestra, y el eje X será el logaritmo del tiempo determinado. Las aplicaciones de este ensayo, pues, aparte que nos da teóricamente la curva de consolidación que indica, según este método, el decremento de volumen del suelo saturado en un tiempo determinado, este ensayo también nos sirve en el sector construcción para conocer los asentamientos de cualquier tipo de suelo. Por eso es que básicamente siempre se requiere en este ensayo usar una muestra inalterada, debido a que queremos analizar el suelo que vamos a poder analizar. Muchas gracias. Con respecto a las recomendaciones, la primera que se haría
sería tomar las lecturas en las últimas 24 horas, ya que al exponer los resultados del ensayo mediante la metodología de Taylor, esta se define en el tiempo teórico de consolidación T90 en un preciso tiempo cercano al inicio del ensayo bajo la teoría de que la muestra ya alcanzó el 100% de su consolidación en la primera etapa. Por ello se genera un riesgo de tener una sobreestimación en el valor del CB. Como segunda recomendación, se tendría que los resultados obtenidos de este ensayo podrían verse afectados por la pérdida de alguna propiedad o característica original de la muestra. Es por ello que se debe tener bastante cuidado en la extracción de la muestra, así como en su selección y el proceso y la preparación de estos, para evitar que a futuro se tenga algún riesgo de no tener los datos exactos para el proceso. Ok. Ay, una pena que no, que su presentación no haya acompañado lo que estaban mencionando. Em, Parte de lo que han veo que solamente han habido 3 alumnos en la exposición, pero el grupo era de 4, ¿cierto? El alumno Andy Fajardo entonces no ha participado del trabajo. Sí, profesora, no participo. Ok, listo. Muy bien. Bueno, este ensayo de consolidación nosotros lo vamos a ver con mayor detalle durante nuestras próximas sesiones. Bueno, ustedes la van a ver en la parte teórica, ¿ok? En sus próximas sesiones. Y justamente era para que un poco tengan la idea de la ejecución del ensayo previo a esta parte. Solo que ha habido ahí algunas cositas referente a la parte conceptual, ¿ok? Que era interesante mencionar. Este proceso de consolidación nosotros no lo ocasionamos, ¿ok? A diferencia de la compactación en donde nosotros aplicamos energía, nosotros no ocasionamos consolidación. Este proceso de consolidación se da de manera natural en el suelo, ¿ok? Y en un suelo específico, en suelos arcillosos que están saturados, ¿ok? Por eso es que al momento de la ejecución del ensayo, saturas la muestra, ¿ok? Entonces, acabas justamente analizando, ¿sí? ¿Cuál es la deformación que se genera debido a que como está saturado y le estás aplicando esfuerzos, este agua, ¿no? Que como bien decía su compañero, en los suelos finos, al ser poco permeables o casi o prácticamente impermeables, el flujo del agua va a demorar mucho tiempo, semanas, meses, años, hasta aparecer las deformaciones producto de la consolidación. ¿Ok? Entonces, la consolidación en sí es un proceso natural que se da en los suelos finos, arcillas saturadas, que están sometidas a cargas externas. ¿Ok? Entonces, faltó ahí un poquito aclarar y mencionar esos conceptos dentro de su presentación. ¿Ok? Muy bien, pasamos al grupo A.
Hola, ¿me escucharon? Sí, Miss. Soy Ignacio del grupo Ah, A. Ya había enviado el sí, link no, al chat. sí, sino que estaba hablando, creo que no me estaban escuchando. Les dije que vamos a finalizar con el grupo A, ¿ok? Porque ya, digamos, nos ha ganado el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo les estaba mencionando era a los del grupo H, F, D y B, ¿ok? A los otros grupos H, F, D y B, que yo los voy a citar en otro horario, ¿ok? Porque ya voy a tener sus videos, entonces los voy a ver y solamente los voy a citar unos 15 minutos o 10 minutos a cada grupo para que me respondan algunas preguntas. Nada más, ¿ok? Para completar la nota de la exposición. ¿De acuerdo? Grupos H, F, D y B. Ya no van a poder modificar nada de su presentación porque ya me han entregado el link, ¿no es cierto? Entonces yo ya tengo el link que ustedes han entregado. Espero que esté dentro de su exposición, si no, ahí tenemos problemas. O si no, me colocan ahí en el chat los links del grupo. Coloca grupo H, el link, grupo F, el link y grupo B, el link, para ya dejar los links aquí. ¿Ok? Para copiarlos aquí. El grupo H puede enviar su link, por favor, que debe estar dentro de su presentación que han ingresado al aula virtual, pero solo para dejarlo registrado. ¿Ok? Que ahí yo ya veo y solo preparo las preguntas. ¿Ok? Por, por el por el mensaje de por la mensajería del aula virtual. Las notas de la exposición solo las van a tener al final de todas las exposiciones. Falta el grupo 1 y el grupo 2. Sí, a través de la mensajería del aula virtual. Les mando por correo a través de anuncios, ¿no? Que les llega el correo directo. ¿Ok? Pero sí coloquen sus links en el chat, por favor. Muy bien, vamos a compartir entonces antes que nos gane el tiempo más, porque justo tengo otra clase a la 1. Si no, nos quedaríamos más tiempo, pero... Listo. Buenos días, profesora. Mi nombre es José Luis Guerra Cárdenas y en esta oportunidad, junto con mis compañeros Ignacio Carrera, Juan Migma, Hans Pérez, vamos a hablar sobre el ensayo de permeabilidad a carga variable. Siguiente. Bueno, como introducción, la permeabilidad por teoría es la capacidad de un material de permitir que un fluido lo traspase sin modificar su estructura interna. Para la determinación del coeficiente de permeabilidad se puede realizar mediante ensayos. El ensayo permeámetro por carga constante y el ensayo permeámetro por carga variable. Este último será nuestro tema de investigación. El ensayo permeámetro por carga variable nos sirve para obtener una mayor precisión, ya que se trabajará con suelos menos permeables, tales como suelos arcillosos, suelos limosos y arenas finas. Siguiente. Objetivos. Definir el ensayo de permeabilidad a carga variable con sus generalidades y especificaciones. Interpretar sus resultados y definir sus aplicaciones y los posibles errores en este ensayo. Buenos días con todos, mi nombre es Juan Mitma y voy a hablarles de la finalidad de este ensayo. Ventajas. En este ensayo de carga variable permite la determinación del coeficiente de permeabilidad de suelos finos, limos y arcillas, los cuales suelen ser valores demasiado bajos como para poder ser determinados por el ensayo de permeabilidad de carga constante.
Desventaja. Este ensayo no puede ser empleado para determinar el coeficiente de permeabilidad de suelos granulares. La importancia. El ensayo de permeabilidad permite determinar el valor del coeficiente de permeabilidad K, el cual determina la velocidad del asentamiento. En este caso, para este caso, las arcillas presentan un asentamiento lento debido a la baja consolidación que presentan, por lo que las estructuras apoyadas sobre el suelo fino tendrán un asentamiento que durará varios años. Bueno, mi nombre es Ignacio Carrera. Esta parte va a hablar sobre el desarrollo del tema. Primero, empezando con las normas. Para este caso, que es en las cargas variables, no hay unas normas que especifiquen cuál es su procedimiento. Para esto se utilizan lo que son las cargas constantes. Lo que en sí las normas que hacen, como la NTP, la STM y la AASHTO, lo que hacen es especificar en la carga constante, pero a la vez también están como que refiriéndose a que estos ensayos también se pueden utilizar para las cargas variables, puesto que la finalidad en cada uno de estos tipos de ensayos es tener la permeabilidad. Primero empezamos con la NTP 339-156, que su equivalencia en la internacional sería la ASTM 5084, el cual tiene como título Método de prueba estándar para medir la conductividad hidráulica de materiales porosos saturados utilizando un permeámetro de pared flexible. Su especificación o su resumen sería que la norma es utilizada para realizar ensayos de permeabilidad en laboratorios para medir la conductividad hidráulica. Siguiendo con la segunda norma es la ASTM de 2434, la cual es el método de prueba estándar para la permeabilidad de suelos granulares. Como dice su propio nombre, es utilizado para determinar el coeficiente de permeabilidad por un método de carga constante para el flujo de agua a través de los suelos granulares. Esos valores serán representativos de suelo granular presentes en depósitos naturales o utilizados como una base bajo pavimentos. Y por último tenemos la norma AASHTO T215, el cual también tiene el mismo nombre que la STM, el método estándar de prueba para permeabilidad de suelos granulares en carga constante. Este es prácticamente lo mismo, es utilizado para determinar el coeficiente de permeabilidad mediante carga constante en suelos granulares que no contengan más de 10% de partículas que pasen por el tamiz número 200. Siguiendo con el desarrollo, empezamos con los materiales. Para este tipo de ensayo vamos a tener que utilizar muestra del suelo secado al aire, que contenga menos de 10% de material que pase por el tamiz número 200. Necesitamos permeámetros con diámetro de 8 a 10 veces más grande que el diámetro de la muestra. Todo esto es bajo en la unidad de milímetros. Un filtro de agua constante, embudos de 25 milímetros de diámetro, instrumentos de compactación, tubos de manómetro, balanzas de 2 kilogramos con sensibilidad a 1 gramo, un recipiente que cubra aproximadamente 100 gramos de la muestra y aparatos varios como termómetros, cronómetros y bandejas de mezcla. Siguiendo con el procedimiento, en este caso vamos a tener 3 procedimientos diferentes. El primero de ellos es la preparación de materiales. En lo que se refiere con ese procedimiento es saber las longitudes y las unidades de diámetros que tenemos los materiales ya previamente dichos. Entonces, primero podría ser medir el diámetro del molde. Determinamos una masa en gramos del molde y se mide la altura del molde. Se llena el molde mediante una porción de la muestra mezclada con agua, la cual es repartida en capas uniformes, de forma que después de ser compactadas debe quedar ligeramente arriba del molde. Se determina de la masa del molde y el suelo compactado en gramos. Esto se refiere al total del molde y el suelo. Para finalizar en esta preparación, se cierra completamente el molde con la muestra dentro para proceder con la saturación de la muestra. Entonces, siguiendo con el segundo procedimiento, es la preparación de la muestra saturada. Empezando con
Primero se opta por saturar los filtros. En todo este procedimiento se tiene mucho cuidado con lo que es el contenido de aire, puesto que este contenido de aire va a ser el único error que nos puede dar en el resultado final. Es por eso que vamos a ver dentro de este procedimiento todo lo que es referido a lo con el aire. Primero se opta por, como ya había dicho antes, primero se opta por saturar los filtros, o sea, los tubos que son conectados al molde, para que no haya una cantidad de aire dentro del ensayo. Por segundo, se abre la llave de agua y mediante la bureta se inunda con agua desairada los filtros y huecos que hay en la muestra. Consiguiente, se procede a cerrar la llave de agua después de tener la seguridad de que este contenido de agua ya haya llenado todo lo que es el molde, ya haya incluso llegado a los filtros y no hay presencia de aire. Y bueno, por último, se deja que el agua fluya por la muestra durante unos minutos y al terminar se cierra el molde. En esta parte del procedimiento, en esta segunda parte, como ya había dicho antes, es muy importante tener en cuenta la cantidad de aire. Y bueno, por último, es el procedimiento posterior a la saturación. Este último procedimiento ya sería como el procedimiento real para el ensayo de carga variable. Primero se repone el agua utilizada en el tanque y es llevada por encima del nivel del molde. Como se ve en la segunda imagen, el tanque de agua está a una cantidad de centímetros por arriba del molde. Por segunda parte, se comienza a abrir las llaves de agua y la buretra, dejando entrar agua, cuidando que no haya aire en los tubos. En la tercera parte, se abre la llave de la buretra completamente y se comienza a tomar el tiempo con cronómetro, anotando las diferentes alturas en minutos. Esto tiene que decirse que, bueno, dependiendo del nivel de referencia en cada altura, se va a tener que hallar medir el tiempo que dura el agua en llegar a ese punto. Bueno, por siguiente se cierra la llave de la buretra y se mide la temperatura del molde. Y por último paso es repetir los mismos pasos ya previamente dichos durante unas 3 o 4 veces. Los cálculos y resultados. Esta tabla se ha sacado de la norma ASTM de 2434. Y bueno, para completar esta tabla se refiere a todos los cálculos ya hechos antes. Con el registro de cada ensayo se procede a llenar el cuadro de ensayo de permeabilidad y teniendo todos los datos necesarios se finaliza calculando la permeabilidad durante esta fórmula, que es la permeabilidad igual al caudal por la longitud entre el área transversal por el tiempo total y por la diferencia de distancias. Para esto, como ahí tenemos varios resultados, se va a necesitar un resultado promedio por cada ensayo de permeabilidad. Ok, bueno, profesora, nuevamente yo soy Luis Jara Cárdenas, voy a hablar sobre aplicaciones en la ingeniería. Bueno, en la actualidad existen diferentes tipos de ensayos y estos son diferentes para cada necesidad en obra. El ensayo permeómetro por carga variable nos ayudará mucho al momento de planificar una obra, ya que conoceremos el coeficiente de permeabilidad. Esto quiere decir que vamos a conocer qué tan permeable es nuestro suelo. Este ensayo usualmente se trabaja con suelos finos y gracias a esto conoceremos con mayor precisión, por ejemplo, si una laguna que está cerca de nuestra obra, los fluidos de esta laguna, si se puede filtrar mediante el suelo hacia nuestra construcción y así dañar nuestra estructura. Es por ello que al conocer el coeficiente de permeabilidad, planificaremos un diseño para contrarrestar esta situación. Gracias. Ya. Fuentes de error. En sí, el único problema que puede presentarse en este tipo de actividades puede ser la presencia de aire.
ya que se puede presentar a través de tuberías, a través de los espacios entre las partículas y también en el agua. Es por eso que al momento de ejecutarse se debe ver y cuidar que no haya aire en los materiales. Siguiente. Ya. Conclusiones y recomendaciones. Para conocer el coeficiente de permeabilidad se puede realizar dos tipos de ensayos de campo. Uno es la carga constante y la carga variable. Esta segunda es la que realizamos en este trabajo y sobre eso se debe ver que se cumplan todas las especificaciones y normas que se requiere por ese tipo de pruebas. Asimismo, el resultado final se dará por medio de ensayos y en este tipo de carga variable, los suelos deben ser arenosos y finos y su constante K es muy baja. Sí es cierto que la mayoría de proyectos son para la carga constante. Estos se utilizan para la carga variable debido a su finalidad, la cual es hallar la permeabilidad. Asimismo, se recomienda usar agua desairada para minimizar el potencial de difusión del aire a través de la membrana dentro de la muestra. En recomendaciones tenemos que se debe usar un equipo adecuado para el método de compactación. Y también se recomienda usar la malla número 4. Eso es todo. Gracias. En anexos, como para explayarnos un poco más en el tema, podemos observar el gráfico de la configuración del ensayo de permeabilidad de carga variable. Y en la siguiente presentación observamos otro tipo de ensayo de permeabilidad, un ensayo de permeabilidad Lefranc realizado in situ y algunos valores obtenidos como ejemplo. Muy bien, chicos. Bastante interesante el abordaje que le han dado al ensayo. En nuestro, bueno, en el curso probablemente sí lo mencionan, ¿no? Sí lo comentan en la parte teórica. Nosotros en la parte del laboratorio no tenemos los equipos para desarrollar el ensayo de carga variable. ¿Cuánto más o menos dura un ensayo de estos a cualquiera del grupo? Buenas tardes, Miss. Soy Ignacio, ¿Qué de tal? nuevo. ¿Qué tal, Ignacio? No sabría decir el tiempo exacto, pero podría ser el igual que la carga constante. Si no me equivoco, creo que la carga constante es un tema de 20 minutos máximo, porque es el tema de preparar los materiales, es saber las medidas, el diámetro, las alturas y también hallar los pesos. Y además, en este tipo de ensayo no se va a utilizar, no se va a hacer una vez, sino que van a ser entre 3 a 4 veces, incluso hasta puede ser 5 si no me equivoco. Entonces, Sí, podría ser. en el de carga variable sí, perdón, en el de carga constante sí. En el de carga variable, este ensayo puede demorar hasta una semana, en verdad. O sea, la preparación del ensayo no, pero la ejecución del ensayo, porque como vas cambiando em, y vas eh, y vas midiendo, ¿no? Los tiempos y todo más, entonces demora mucho, ¿sí? Vas variando esas cargas, ¿no? En el laboratorio. Entonces, si el ensayo se excede de una semana, nosotros paramos el ensayo y obtenemos el valor. Entonces, la preparación del ensayo no lleva tanto tiempo, pero la ejecución del ensayo sí. Justamente porque como son suelos finos, eh, para que el agua pase por los vacíos del suelo, nosotros medio que los forzamos porque estamos variando la carga que se genera, ¿no? La presión de agua que se genera. Pero en ese caso,
el ensayo demora un poquito más, ¿ok? La idea del video, chicos, era que se les pueda ver, ¿no? Sobre todo para Juan y para Hans, que no aparecen en el video. ¿Cómo sé que eran ustedes? Bueno, tampoco sé si los demás eran ellos mismos, pero la idea era que aparezcan en el video, ¿ok? Muy bien, bueno, nos vamos a quedar ahí. Tengo ahorita otra clase, ya no nos podemos extender mucho, pero sí la información que han presentado ha estado bastante interesante, ¿ok? Gracias chicos, cuídense bastante y al resto del grupo, de los grupos, solo el grupo H que no me ha mandado el link, pero en todo caso lo deben haber registrado ahí en el aula virtual, ¿ok? Cuídense bastante, que les vaya súper bien y cualquier duda a través del correo, ¿ok?